Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? ¿Cómo están? Iglesia Jeruel, Dios les bendiga. Pues vamos a iniciar con nuestro estudio y la semana pasada habíamos dicho, y era el título de nuestro estudio, que si existía una preparación previa para tomar la cena del Señor. Ahí precisamente en 1 Corintios 11, de los versos 27 al 29. Y nuestra respuesta contundente fue que sí, efectivamente se necesita que nos preparemos para que nosotros podamos llegar a celebrar la Santa Cena de una forma solemne. ¿Por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo, recordemos que él quería que los cristianos de Corinto se examinasen en lo profundo de su corazón y en su vida espiritual y social. Y ellos mismos debían darse cuenta de que la ceremonia de la Cena del Señor no era algo ligero, sino era algo totalmente sagrado. Y al participar de la Cena del Señor era acercarse con una profunda devoción y respeto al Dios vivo y verdadero. Así que también habíamos mencionado respecto a que deberíamos de considerar 4 cosas importantes. Estoy hablando de lo que vimos la semana pasada. Las 4 cosas importantes que tenemos que considerar al momento de prepararnos para tomar la Cena del Señor era que debemos de considerar el significado de los elementos. 1. Número 2, debemos de llegar con un corazón totalmente arrepentido. Número 3, teníamos que examinarnos a nosotros mismos. Y número 4, debíamos de pensar en la condenación que pudiera haber para nosotros en el caso de llegar no preparados directamente a tomar la Santa Cena. Y entonces, de no considerar estos 4 elementos o estos puntos anteriores, pues habrían serias consecuencias para aquellos que comen y beben de la cena de forma indigna, sin discernir el cuerpo ni la sangre de mi Señor Jesucristo. O sea que, si tomamos la cena del Señor a la ligera, vamos a traer juicio para nuestra vida y en su momento podrían venir consecuencias de enfermedades, y mucha gente se puede debilitar en su cuerpo y hasta inclusive podría traer cosas fatales. Esto que le estoy diciendo no es precisamente que yo sea exagerado, solamente estoy hablando de las cuestiones bíblicas, solamente estoy diciendo lo que dice el texto bíblico exactamente en 1 Corintios en el capítulo 11, de los versos del 27 al 29. Ahora, hoy vamos a ver desde los versos 30 al verso 34. Y el título de nuestro estudio son las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente. Y leo, y dice así la Escritura, en 1 Corintios capítulo 11, verso 30 al 34. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que, en medio de todo esto, al apóstol Pablo le habían llegado noticias por alguna razón de que la gente en Corinto se estaba muriendo, se estaba enfermando, estaba cayendo en debilidad y en calamidades. Y bueno, y se preguntaban ellos mismos, los mismos corintios creyentes, bueno, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Y no era otra situación más que la misma negligencia de muchos creyentes que habían tomado a la ligera y sin importancia la ceremonia de la Cena del Señor. Así que Pablo habla de las tristes consecuencias donde la gente abusaba de esta ceremonia, porque no llegaba precisamente preparado, porque no le daba solemnidad y mucho menos le tenía respeto. Por ello es que dice aquí en el verso 20, por lo cual, hablando de las consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La primera consecuencia son las consecuencias físicas que las personas llegan a tener
cuando toman la cena del Señor de forma indigna. Y seguramente la delegación que había llegado con el apóstol Pablo, antes de enviar esta carta, puesto que el apóstol Pablo envía esta carta porque estaba preocupado por la cuestión espiritual y sobre todo las cuestiones físicas que estaban padeciendo los corintios, bueno, envía la carta y la visita que él tuvo, lo dice precisamente en el capítulo 16, en el verso 17, de esta misma epístola, al final, en donde dice ahí la escritura: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, hablando de que ellos habían llegado para contarle todas lo que estaba sucediendo en Corinto. De ahí que el apóstol Pablo es impulsado a escribir esta primera carta a los de Corinto. Entonces probablemente ahí mismo le estaban informando a detalle acerca de la salud física de los miembros de la iglesia de ese lugar. Lo primero que mencionan ellos cuando llegaron es que dijeron: bueno, pues hay enfermos, ok, ¿cómo están los enfermos? Bueno, estaban mal de salud y muchos no tenían esperanza de recuperarse. Esos son los primeros que se mencionan en el verso 30. Los segundos, los debilitados. Ellos estaban indispuestos y sufrían de un malestar, a lo mejor pasajero, ¿no? Puede ser una gripa, puede ser una tos, cualquier cosa. Pero los terceros son todavía más drástica esta condición, porque dice aquí claramente que algunos o muchos duermen. Esto da a entender que los que murieron aquí son descritos por los que duermen. O sea que aquellos hermanos en Cristo, aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, que se habían arrepentido, que sabían muchas cosas doctrinales, que se habían inclusive preparado y edificado a través de la iglesia y que posiblemente hasta servían en la iglesia del Señor, resulta que por alguna causa habían muerto. Por ello es que dice: los duermen. O sea, el cristiano no muere, sino duerme para después despertar para la vida eterna en la persona de Jesucristo, y algún día el Señor lo resucitará, ¿sí?, para vivir eternamente. Entonces, aquí podemos ver claramente que había tres grupos de personas. Entonces, Pablo saca una conclusión de estas noticias que recibió y cree necesario advertirles directamente a los de Corinto que sus enfermedades y sus muertes tienen que ver directamente con el veredicto de Dios, y que lo había pronunciado en contra de aquellos que tomaran la cena indignamente. Entonces, esta fue la causa por la cual de forma impropia vinieron estas calamidades, porque no habían tomado la cena del Señor de forma solemne y tampoco se habían preparado. Luego dice el verso 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí habla una vez más el apóstol Pablo lo que ya mencionó en el verso 27 y verso 28. Y aquí esto nos lleva precisamente a la segunda consecuencia. Si la primera fue una consecuencia física, ahora en esta ocasión son consecuencias espirituales. ¿Por qué mencionamos y por qué decimos que son consecuencias espirituales? Bueno, hay que entender que Pablo no nos da precisamente permiso para emitir un juicio y juzgar a las enfermedades de otras personas, o juzgar a otras personas por su condición espiritual. No es eso lo que está diciendo. Por el contrario, el apóstol Pablo nos está instando a hacer un examen concienzudo de corazón y dentro de nosotros mismos a nuestra propia vida moral y espiritual. Para que me entiendan esto, en otra versión, el mismo verso 31 menciona y dice así: pero si nos juzgásemos correctamente, no seríamos juzgados. ¿Qué significa esto? Aquí hay una oración condicionada con dos reflexiones aparte. La oración condicionada es que si nos juzgásemos correctamente, no seríamos juzgados. O sea, Pablo lo que está diciendo es que si nos juzgásemos a nosotros mismos, cosa que no hacemos,
no seríamos juzgados. O sea, no nos juzgamos nosotros de forma correcta, sino que siempre nos juzgamos y nos ponemos un parámetro con el de junto, con el vecino, con otro hermano, con otra persona y decimos, bueno, yo creo que no soy tan malo porque este es peor que yo, ¿verdad? Pero realmente nos deberíamos de juzgar en base al parámetro espiritual de la vida de mi Señor Jesucristo. Y es donde todos nosotros tendríamos que estar totalmente reprobados delante de Dios. Por ello es que somos indignos, ¿sí? Pero a través de la sangre preciosa de Jesús somos dignamente aceptados porque el Señor derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos tener limpio nuestra conciencia, nuestro corazón y podamos alcanzar la comunión con nuestro Dios y alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, claro que aquí podríamos decir que mientras que para en un momento dado nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, significa que ahora sí el juicio de Dios está sobre nosotros y sobre aquellas personas que toman la cena indignamente. O sea que, aquí vienen las dos reflexiones de esto mismo. Primero, al no ser sinceros, al evaluarlos correctamente delante del Señor, corremos el riesgo de ser juzgados. ¿Sí? La segunda es que si nosotros nos evaluamos con sinceridad, con humildad de corazón, reconociendo nuestro pecado, mostrando un arrepentimiento genuino, no seremos juzgados por nuestro Dios. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos de forma correcta. ¿Qué es esto? Debemos escarbar dentro de nuestro corazón. Debemos de buscar en lo más profundo. Debemos de pensar, a ver, Señor, ¿qué fue lo que hice esta semana mal? ¿Qué tantas cosas vi de forma indigna? ¿A qué se dedicaron a mirar mis ojos? ¿En qué pensamientos estaba yo metido? ¿Qué cosas leí y qué otras cosas vi por televisión? Todo ese tipo de cosas, si nosotros sacamos un registro completo de las cosas que hicimos a lo largo de la semana, pudiéramos sacar algo que no es digno delante de Dios y esto nos mostraría que estaríamos reprobados. Entonces, por ello es que nosotros nos tenemos que estar juzgando constantemente. ¿Para qué? Para que entonces no seamos juzgados por el mismo Dios, ¿verdad? Esto nos lleva directamente a la consecuencia número 3, que son las consecuencias eternas. Dice el verso número 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí refiere algo el apóstol Pablo. Si somos nosotros juzgados por el Señor, resulta que vamos a ser juzgados con el grueso de la población mundial que no conoce del Señor, que son impíos, que le han dado la espalda a mi Señor Jesús, que quieren vivir bajo su pecado y que no han considerado a Dios en ninguna parte y en un parámetro de prioridades del 1 al 20, no existe Dios en esas prioridades. Y que sin embargo Dios va a tomar juicio por parte de ellos. Quiero decirte, a lo mejor lo miras esto y dices, ¿cómo le exageras tanto? No es ser exagerado. Solamente quiero decirte que hay personas que en su momento a veces se enferman, a veces su condición espiritual, a veces su condición económica, a veces la falta de trabajo, a veces los problemas en la familia, se agudizan tanto que tú dices, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas si yo soy buena persona? Si yo verdaderamente me porto bien, llego a mi casa temprano, no tengo problema, no tomo, no fumo, pero hay cuestiones espirituales y debes entender que a veces Dios te está llamando al arrepentimiento. Por ello es que dice aquí en el verso 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Otra versión dice así, cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor. Esto significa que toda disciplina que tengamos nosotros en nuestra vida, un problema familiar, un accidente, una tragedia, una enfermedad,
que venga incurable, cualquier cosa que pueda venir a tu vida son disciplinas de parte de Dios. Y no le eches la culpa al COVID, no le eches la culpa a muchas cosas. Échale la culpa solamente a tu propia condición de vida, a tu propia depravación, a tus propios pensamientos y que le has dado la espalda a Dios mismo. Por ello es que podemos decir que no es que Dios nos esté castigando, sino que Dios nos está disciplinando a todos. Y si ha llegado el COVID-19 a este mundo es porque hay una disciplina directamente de parte de Dios hacia todo el mundo para que la gente pueda voltear a ver a Dios y para que tenga misericordia, porque el mundo se percata que no puede hacer nada por sus propias fuerzas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que Dios en su momento, Él, si bien castigó a ¿quién? A mi Señor Jesucristo, Él fue el que cargó con nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Entonces, si decimos nosotros que Dios me está castigando, no, Dios te está disciplinando. Dios en su momento, si Dios, esto quiero explicártelo así, si Dios castigara o te castigara a ti y a mí, entonces, ¿qué significa? ¿Que en vano murió Jesucristo? Entonces, se puede decir que Dios no va a castigar tanto a Jesucristo como a nosotros. Tuvo a ver que utilizado a un cordero, en el caso de Jesús, para que nosotros, a través de su gracia, no llegara fuego del cielo y nos mate o nos muramos, ¿sí? Sencillamente por nuestra condición pecadora y depravada que tenemos al momento de vivir. Porque todo mundo, no me digas que no miente, todo mundo es pecaminoso, todo mundo tiene pensamientos perversos, inclusive hay gente que no quiere saber de Dios y el hecho de no querer saber de Dios, no querer saber de nuestro Creador, es como indignamente no agradecerle por lo que Dios ha hecho por nosotros. Inclusive en nuestra propia vida pudiéramos decir que el hecho de estar en buena salud, eso hace que podamos nosotros agradecerle de forma genuina y periódica lo que ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Así que con esto podemos decir que Dios nos disciplina para que nosotros volvamos a Él de forma arrepentidas, humillados delante de nuestro Dios y le pidamos perdón por todo, por todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Al momento de que nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, experimentamos el perdón, experimentamos la gracia, experimentamos la misericordia, experimentamos el amor del Señor, exactamente como dice 2 Corintios en el capítulo 7, verso 10. ¿Por qué mencionamos esto? Porque podemos ver que Dios va a dar todas las aflicciones y todas las circunstancias que están alrededor de nosotros para que nosotros mismos empecemos a acercarnos a Él y nos demos cuenta que no dependemos de las circunstancias, que no dependemos de nuestra situación económica, que tampoco dependemos de todo lo que está alrededor, sino solamente debemos aprender a depender de Él, ¿verdad? Por ello dice en 1 de Pedro, ¿sí? 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, o sea, está diciendo el apóstol Pablo, es justo que primero empiece el juicio por los que son creyentes. Y dice ahí, y si primero es por nosotros, hace una pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea, es peor, ¿sí? Aún más, dice el verso número 18, y si el justo con dificultad se salva, o sea, aquellos que están buscando a Dios de todo su corazón, aquellos que buscan no pecar, aquellos que buscan tener una vida piadosa, aquellos que han deseado fervientemente servir a Dios de todo su corazón, bueno, todos ellos, ¿sí? Pues con dificultad se salvan, como dice aquí la Escritura, en esta epístola, bueno, también menciona, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, es peor esa condición. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Esta es la razón por la cual una enfermedad en alguna persona no cede. ¿Por qué? Por el pecado que existe dentro de la misma persona. Hay personas que han desarrollado enfermedades como diabetes. Hay personas que han desarrollado enfermedades en donde tienen inclusive hasta artritis. ¿Sabes por qué? Porque hay tanto rencor en sus corazones. Hay tanto dolor. Hay tanta raíz de amargura que esto provoca y les trae serios problemas renales a la propia salud de las personas. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona es venir a los pies de mi Señor Jesucristo, arrepentirse de todo su corazón y persistir en decir: Padre, aquí estoy. Reconozco que no soy la mejor persona, pero yo quiero acercarme a ti porque sé que tú eres el único que puede dar soluciones a mis problemas. Y que si bien he tenido alguna enfermedad, yo quiero ponerme delante de ti buscando de que tú obres en mi vida y si es tu voluntad, me sanes. A partir de ese momento te aseguro que el Señor va a obrar en tu corazón para que tú puedas no solamente alcanzar la salvación, sino también pudiera ser que tú también seas sanado de cualquier aflicción y enfermedad que venga a tu propia vida. Por ello aquí, el mismo apóstol Santiago refiere a esto y aconseja al pecador que confiese su pecado para que sea sanado. Mira cómo dice la epístola de Santiago en el capítulo número 5, en el verso 16. Dice Santiago 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, pidamos perdón cada uno de nosotros. Si hemos caído en un error, bueno, ir y pedir perdón. Es sencillo, pero hay tanto orgullo, tanta altivez en nuestro corazón, tanto que deseamos que no perdonar a la persona, que esto nos trae serias consecuencias. Y aquí lo anota Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. O sea que si hay una condición para ser sanado, es confesar el pecado, ir a pedir perdón y también otorgarlo. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa? Nosotros podemos estar clamando y orando a Dios para que nos llegue a lo mejor una bendición, que nos sane de una enfermedad, que nos ayude a solucionar un problema familiar, que nos ayude a poder conciliar nuestro corazón. Pero si nosotros no pedimos perdón, no confesamos nuestras ofensas y tampoco oramos por aquellas personas que nos han hecho daño, no vamos a ser sanados. Y tampoco la oración va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque no somos justos. Entonces, tenemos que buscar ser justos. ¿Cómo? Humillándonos delante del Señor. De ahí lo que dice el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. En los versos 27 y 29, el apóstol Pablo declaró aquí en esta misma epístola, y lo vimos la semana pasada, en donde Pablo declara que cualquiera que coma y beba sin discernir la cena del Señor está bajo juicio. Pero aquí juicio no es lo mismo que condenación. El juicio es una advertencia oportuna y la condenación es irrevocable. O sea, la condenación es un veredicto que se dictamina y no hay forma de cambiar ese mandato de parte de Dios. Entonces, si no hacemos caso a esta advertencia que Dios nos manda a través de su gracia con amor, entonces seremos condenados y pereceremos como cualquier incrédulo, endurecido de corazón. Por más que hayas asistido a la iglesia muchos años, muchas veces, hayas tomado estudios, seas bautizado y bla, 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 hay que considerar seriamente la posición que tenemos delante de Dios como creyentes. Esto es algo muy serio.
el hecho de tomar la cena del Señor. Y quiero decirte que el próximo domingo es primer domingo de mes. Tú vas a ir a tomarla y tienes que ir preparado. Y debes de pensar en estas consecuencias. Así que debemos de considerar todo esto que se está exponiendo en esta epístola. Y entonces pudiéramos decir que Dios en su momento no se complace precisamente con la muerte del justo que voluntariamente se ha ido al mundo o no quiere pedir perdón o que se descarría como el impío o como el pecador. Dios quiere que nosotros seamos exhortados y animados al arrepentimiento y nos alienta a que lo hagamos, que nos humillemos delante de Él para que podamos vivir eternamente. Así lo dice Ezequiel en el capítulo 18, verso 32. Allí en el Antiguo Testamento, el último de los 4 profetas mayores, Ezequiel, dice así: porque no quiero que la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32 dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Estas son las consecuencias que vienen en un momento dado, acompañadas, ¿verdad?, ya de todo esto, acompañadas también de un cariñoso saludo de parte del apóstol Pablo. Y si bien pudieras decir, híjole, es que ya tomé la cena del Señor hace tiempo y lo hice indignamente. Es que el mes pasado la tomé y no me di cuenta de este pecado. Bueno, sí la tomé y recuerdo que no le quise confesar este pecado al Señor. Bueno, no te preocupes, ya pasó, pero ahora, ya como sabes de esto, ya no tienes pretexto. Y entonces, aquí en este cuarto punto, se puede decir que el Señor habla de un cariñoso saludo, de aliento y de ánimo para todos los que son creyentes. Y dice así el apóstol Pablo en el verso 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, hablando precisamente de que en ese entonces, cuando se celebraba la cena del Señor, recordemos en estudios pasados, que siempre a la cena del Señor había una antesala que era la fiesta del ágape, en donde muchos de los corintios llegaban primeramente a esa fiesta. Y todo el mundo llegaba a comer, pero aparte también tomaban vino. Y se desvirtuaba la ocasión y muchos de ellos, de estar solemnemente reunidos en comunión como hermanos, resulta que todo esto acababa en una depravación tremenda. Y al momento de llegar a la ceremonia de la cena del Señor, pues todo esto lo tomaban indignamente. Así que por ello dice el apóstol Pablo: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo aquí está concluyendo con un mensaje y con un cariñoso saludo, como ya dijimos. Y dice así: hermanos míos. Con ello está mostrando que hay un amor entrañable de parte de él, y está preocupado porque la gente verdaderamente se convierta, porque la gente considere que esto es algo totalmente solemne y que debemos de considerar que la cena del Señor es algo necesario que debemos de tomar. Porque cualquiera puede decir: no, si se trata de eso, si van a traer consecuencias drásticas, si a lo mejor soy indigno, no la voy a tomar. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que tú seas desafiado cada mes a tomar la cena del Señor y que trates de llevar una vida piadosa delante de Dios, buscando vivir puro, buscando la santidad, buscando servir a Dios, buscando ser obediente a su palabra. De eso se trata todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que en toda esta situación ellos tenían que examinar su conducta diaria y arrepentirse para producir cambios sustanciales en su corazón y cambios visibles en sus conductas diarias,
con todos los que estaban ahí. O sea que al momento de reunirse en el templo, en la iglesia, en familia, con hermanos en Cristo, inclusive en su trabajo, pues deberían demostrar quién habita en su corazón. Y no que tengas una calidad de vida dentro de la iglesia y otra calidad de vida fuera de ella y en tu casa, ¿verdad? Por ello es que aquí el apóstol Pablo está acotando y dice, si te vas a reunir en el templo o en la iglesia, debes de darte cuenta del propósito importante de esta reunión. ¿Cuál es? No es para alimentarte físicamente, tampoco es para hacer negocio dentro de la iglesia, no es para buscar adeptos, para entrar en una empresa de esas multinivel, mucho menos para llevar, llevar ventas por catálogo. No es para eso la iglesia. La iglesia es para tener comunión con Dios, es para escuchar la voluntad del Señor para mi vida, es para poder adorarle, es para alabar y glorificar su nombre. Y cualquier propósito que tenga otra persona para decir cosas diferentes a la que Dios está dispuesto para glorificar a Dios en el templo, sencillamente está fuera de lugar. Por ello es que aquí Pablo está exhortando a que tengamos en consideración que si alguno tiene hambre, dice el verso 34, si alguno tiene hambre, pues come en su casa. O sea, no vayas a la iglesia buscando otra cosa. ¿Sí? Esto lo hace porque pues, en Corinto se hacía este tipo de reuniones. Ahora, dice el verso 34, para concluir, en la última parte, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Pablo siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría dentro de la iglesia de Corinto y creyó pertinentemente provechoso, yo creo, que dejarles instrucciones precisas por escrito a toda la iglesia. De ahí que este epístolo tan importante que nosotros tenemos y que podemos leer, ¿verdad? Pablo también no entregó detalles precisamente que nos ayuden a discernir qué fue lo que quiso decir al momento de decir esta frase. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Vamos a suponer que se refiere a otras irregularidades que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto, porque vaya que existían irregularidades, no solamente en la iglesia de Corinto, en todas las iglesias las hay irregularidades. Pero, ¿qué sucede? Lo más importante es que aquí el apóstol Pablo dice, solamente les digo que me esperen para que yo las ponga en orden. Entonces aquí podemos decir que él iba a entregar instrucciones cuando él fuera personalmente para que al momento de verle cara a cara pudieran ellos escucharle y explicar el apóstol Pablo lo que él deseaba a través del Santo Espíritu de Dios para hacerle agradables y que los corintios sean obedientes a lo que Dios estaba dispuesto a otorgarles, como para ser obedientes a su palabra y Dios se agradara de ellos. Ahora, creo que nosotros no necesitamos precisamente más instrucciones que estas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación de mi Señor Jesucristo. Ya está en su palabra, ¿verdad? Tampoco necesitamos que viniera el apóstol Pablo para que nos lo recorde o para que nos lo recuerde, ¿verdad? Lo que sí necesitamos es tener una estrecha comunión con el Señor, cosa que algunos la han perdido y algunos sencillamente no la tienen. ¿Por qué? Por no conocer al Señor. ¿Para qué todo esto? Para estar preparados cuando el Señor venga y nos llame a su presencia y para que podamos verlo cara a cara el día que el Señor venga o que nos llame directamente en cualquier momento para estar directamente en el reino de los cielos. Vamos a orar y después nos despedimos. Amén. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra lo necesario, lo importante y también las consecuencias de no tomar con seriedad
la ceremonia de la cena del Señor. En tus manos queremos encomendarnos, sabiendo que hasta el día de hoy tú sigues teniendo cuidado de nosotros. Queremos que tú nos bendigas, queremos que tú nos guardes. Nuestro deseo ferviente es que cada primer domingo de mes podamos celebrar de forma solemne y que nos preparemos, Señor Dios, y que consideremos fielmente las consecuencias de no tomar la cena del Señor dignamente. Aunque seamos indignos, sabemos, Padre, que a través del perdón de la persona de mi Señor Jesucristo, que fue clavada en una cruz, nosotros somos limpiados y lavados de nuestros pecados para poder nosotros tener una comunión precisa con mi Señor Jesús. Rogamos, bendito Padre Celestial, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, bendito Señor, porque en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo en nuestra amada iglesia. Dios les guarde, mis queridos hermanos.